Mi mamá me maltrató por descubrir sus infidelidades, se separó de mi papá y se fue con su amante, pero un año después intentó usarme para manipularnos y terminó quedándose completamente sola. Hola Edith. Soy una chica de Venezuela, estado Aragua, y esto que voy a escribir lo llevo guardado desde hace años. Me tiemblan las manos mientras lo escribo. No sé si busco validación, ayuda, o simplemente poder respirar después de decirlo todo sin interrupciones, sin gritos, sin que alguien me diga que exagere o que las madres son sagradas. Lo que voy a contar es mi vida, tal cual la viví. Si alguien llega hasta el final, gracias. Desde que tengo memoria, siempre hubo algo que me hacía ruido en casa, algo que yo no sabía nombrar cuando era niña, pero que se sentía como un vacío. Un vacío que venía del celular de mi mamá. Yo crecí viendo cómo ella escribía mensajes a otros hombres. Yo no sabía exactamente qué era infidelidad, pero sabía reconocer el tono. Las risitas. Los emojis. La forma en que escondía el teléfono cuando yo entraba a una habitación. La manera en que cambiaba la pantalla cuando mi papá pasaba cerca. Mis papás estuvieron juntos casi 19 años. Mi papá siempre fue una persona noble, tranquila, trabajadora. Es de esos hombres que llegan cansados, pero igual cargan la compra, hacen la cena o te preguntan si hiciste las tareas. Mi mamá. Bueno. Yo tenía unos 11 o 12 años la primera vez que encontré mensajes de ella con otro hombre. Recuerdo que me quedé viendo el nombre en el contacto y no me cuadraba. Era alguien que no conocíamos, y el tono era claramente coqueteo. Ese día cometí mi primer gran error, según ella. Fui donde mi papá y le conté. Después de eso, mi vida cambió. Y no para bien. Mi mamá empezó a tratarme diferente. No era solo un mal día, o un regaño típico. Era odio. Molestia. Repulsión. Como si yo fuera la culpable de algo. Primero fue psicológico. Comentarios hirientes, humillaciones, silencios eternos, comparaciones con otras niñas, amenazas de, te voy a dejar donde tú quieras, a ver quién te aguanta. Luego vino lo físico. Los golpes, los empujones, los jalones de cabello. La mirada que yo conocía antes suavidad, a veces cansancio se transformó en algo duro, como si yo fuera una traidora. Yo tenía miedo. Miedo de hablar, de contar, de quedarme callada, de respirar. Miedo de que mi papá se enterara y pensara que yo era un problema en lugar de su hija. Pero lo peor no fue el maltrato. Lo peor fue que ella nunca dejó a ese hombre. Con el tiempo, yo me convertí en su policía involuntaria. No quería hacerlo, pero cada vez que le veía el teléfono, ahí estaba otra vez, ese mismo hombre. Ese mismo número. Ese mismo chat. Yo lo borraba. Lo bloqueaba. Ella lo volvía a agregar. A veces ni cambiaba el número, solo el nombre del contacto. Augusto, primo, llegó a llamarlo. Primo, sí. Primo. Yo recuerdo el día que le dije. ¿Comiendo, o te estás comiendo a tu primo? Tenía 14 o 15. La voz me temblaba, pero ya no podía seguir callando. Por supuesto, me cayó encima como una tormenta. No te metas. No es tu problema. Si tu papá lo hace, ¿por qué yo no? Cállate, carajita, que tú no sabes nada de la vida. Nunca encontré un solo mensaje de mi papá con otra mujer. Ni uno. Lo digo con la misma claridad con la que respiro. Hace como año y medio, mis papás por fin se separaron. Ella se fue a otro estado a trabajar. Así lo dijo. Voy a trabajar. Estuvo unos meses allá. Después se fue a vivir con una tía mía en otra ciudad. Yo pensé que estaba empezando a trabajar, a estabilizarse, a hacer algo por ella misma por primera vez. Pero no. Hace 1 o 2 meses fui a verla, porque, aunque todo lo que pasó, sigue siendo mi mamá. Yo tenía esa esperanza estúpida de niña que quiere que su mamá cambie, que la abrace, que le diga, lo siento. Allá, mi prima, la hija de mi tía, me dijo algo sin querer. Ay, sí, el novio de tu mamá. Yo me acuerdo del silencio. Del golpe en el pecho. Del mareo. Mi mamá tenía novio. Y no solo eso, seguía hablando con mi papá, dándole esperanzas, ilusionándolo con que, tal vez, podían volver. Yo sentí una mezcla de rabia, tristeza y asco.
Porque no era solo que tuviera novio. Es que nunca había sido mujer de una sola persona. Es que siempre jugaba con todos, incluso con sus propios hijos. Hace unos días exploté. Le dije todo. Absolutamente todo. Le dije que ella había sido mujer antes de ser madre. Que nunca me protegió. Que siempre me culpó por descubrir lo que hacía. Que fue cruel. Que fue desleal. Que no merecía manipular a mi papá como lo estaba haciendo. Y ella, con esa calma fría que solo tienen los culpables, me contestó. Yo no tengo que darte explicaciones de nada. No eres mi mamá. No eres autoridad para mí. No es tu vida. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se apagó. Le respondí. Perfecto. Entonces tampoco tienes que saber de la mía. La bloqueé en todas partes. Eliminé su número. Saqué sus fotos. Y desde ese día no sé nada de ella. Y ahora estoy aquí, preguntándome, ¿soy yo la mala? Porque una parte de mí siente culpa. Porque a veces pienso que, es mi mamá, no debería hacerle eso. Y otras veces me escucho a mí misma decir. Pero ella me lo hizo a mí durante años. No sé. Solo sé que estoy agotada. Actualización, una semana después. Leí algunos comentarios, sí, me atreví, respiré varias veces antes de hacerlo, y la verdad, gracias. Nunca había sentido tanta gente diciéndome algo que mi propia madre jamás me dijo, no fue tu culpa. En esta semana pasó algo que me revolvió todo otra vez. Mi papá me llamó llorando. Mi papá. Ese hombre que nunca llora. Ese hombre que siempre se tragaba todo para no preocuparme. Me contó que mi mamá le había escrito para decirle que todo era culpa mía. Que yo lo había mal aconsejado. Que yo lo había puesto en contra de ella. Que yo inventé cosas. Yo no sabía si reírme o llorar. Cuando le expliqué todo, mi papá se quedó en silencio largo, respiró hondo y me dijo. Hija, tú hiciste lo que yo debía haber hecho hace años. Ese fue el abrazo que nunca recibí físicamente, pero que me sostuvo el alma. Desde ese día, él está tratando de reconstruirse. Y yo también. Poco a poco. Sin prisa. Pero con dignidad. Edith. No sé si algún día vuelva a hablar con ella. No sé si algún día quiera. No sé si ella cambiará. No sé si el tiempo cure esto. Pero sí sé algo. A veces alejarte de una madre no es falta de amor. Es amor propio. Y ese me lo debía desde hace muchos años. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad. Nunca pensé escribir esto. Nunca pensé que alguien pudiera leerlo sin juzgarme. ¿Sigo siendo la mala? No lo sé. Pero por primera vez, no me siento tan perdida. Actualización, un año después. Hola de nuevo, Reddit. No pensé que volvería a escribir aquí, pero siempre que recordaba ese post viejo, sentía como si hubiera dejado un capítulo abierto. Mucho cambió en un año. Mucho de verdad. Y quiero contarlo todo, porque siento que si no lo escribo, se queda atorado en mi pecho como una espina. Cuando publiqué mi historia, estaba recién cortando todo contacto con mi mamá, estaba confundida, con culpa, con miedo, con un temblor emocional constante. Hoy no soy la misma persona, y para llegar a eso tuve que pasar por cosas que jamás pensé que viviría. Durante los primeros 3 meses después de bloquear a mi mamá, todo estuvo tranquilo. Al menos en apariencia. Pero en mi familia, el silencio nunca dura demasiado. Mi mamá empezó una campaña en mi contra. De esas que solo ella sabe hacer. Media verdad, media mentira, un toque de victimismo y una audiencia dispuesta a creer lo que más les conviene. Mi tía, la misma con la que mi mamá vivió un tiempo, me escribió un día. ¿Por qué trataste así a tu mamá? Ella está destrozada. Yo me quedé en shock. Destrozada. La misma mujer que me gritó que no me debía explicaciones. La misma que me golpeó por decirle la verdad. La misma que engañó a mi papá durante años y luego le dio esperanzas mientras tenía novio. Derramando lágrimas de cocodrilo por WhatsApp con mis tías. A veces la familia es un público fácil para las personas que saben actuar. Yo no respondí. No quería entrar en un bucle de explicar, defenderme, justificarme.
pero dolió. Mucho. Este año fue muy difícil para él. Aunque mi mamá y él ya no estaban juntos, él todavía tenía sentimientos por ella. Sentimientos que ella manipulaba. Sentimientos que usaba como arma. A los 6 meses de mi primer post, él se enteró, por un familiar lejano, de que el novio de mi mamá no era un novio nuevo, ni un romance reciente. Era el mismo hombre. El mismo nombre. El mismo contacto disfrazado 1000 veces. El mismo que yo encontré años atrás cuando era adolescente y que ella me golpeó por denunciar. El mismo. Cuando me lo contó, sentí que se me enfrió el cuerpo. Era como si la historia regresara a morderme, como si nada hubiera cambiado. Pero si había cambiado, ahora mi papá estaba finalmente viendo todo lo que yo había visto desde niña. Lo vi llorar. Vi a un hombre roto. No por una mujer, sino por la traición sostenida durante tantos años. Y aunque suene raro decirlo, ese día nos unimos más que nunca. Como si por fin estuviéramos caminando en la misma línea del tiempo y no en mundos distintos. Evidentemente, mi mamá no se quedó quieta. A los 8 meses, mandó a otra tía a llamarme para decirme que mi mamá quería verme. Que ya era suficiente, que la familia no se divide así. Yo pregunté. ¿Ella quiere verme o quiere otra cosa? Mi tía se quedó callada. Como si no supiera cómo decirlo. La verdad terminó saliendo por la boca de otra prima. Tu mamá está mal económicamente y necesita ayuda. Ah, claro. Típico. No buscaba reconciliación. Buscaba apoyo. Y sabía perfectamente que yo soy la más estable emocionalmente y la más dispuesta a trabajar para salir adelante. Ni siquiera pidió ver a mi papá. Ni siquiera le pidió perdón a él. La que tenía que solucionar todo era yo. La hija. Su eterna esponja emocional. Pero este año ya no era la misma niña. Le dije que no. Sin gritos. Sin llanto. Sin explicaciones. No. Y esa palabra me liberó de cadenas que ni sabía que seguían amarradas. Hace 2 meses, ya casi cumplido el año desde mi primer post, recibí un mensaje desde un número desconocido. Yo no soy tonta. Sé reconocer la forma en que mi mamá escribe. Era ella. Lo supe al instante. El mensaje decía: sé que cometí errores, pero tú tampoco eres una santa. Necesito que me digas si vas a seguir con esta inmadurez. Tienes que crecer y entender que soy tu madre. Ese mensaje me dio un tipo de rabia tranquila que nunca había sentido. No lloré. No me tembló nada. Solo pensé. No aprendió nada. No aprendió del dolor que causó. No aprendió de las consecuencias. No aprendió de la separación. No aprendió del año entero sin mí. Y entendí algo. Mi madre no era una herida temporal. Era una herida que yo misma tenía que decidir dejar de abrir. Así que hice lo único que me quedaba por hacer. Bloqueé ese número también. Y no volví a mirar atrás. Sé que muchos quieren saber. ¿Estoy mejor? Sí. Mucho mejor. Por primera vez en mi vida, estoy viviendo para mí. No para controlar el celular de alguien. No para proteger a mi papá. No para ser la guardiana del secreto familiar. No para evitar un golpe o un grito. Estoy estudiando. Estoy trabajando. Tengo nuevas metas. Nuevos amigos. Un espacio emocional limpio, sin el caos constante en el que viví tanto tiempo. Y lo más bonito. Mi papá está mejor también. Estamos sanando juntos, desde cero, como 2 personas que sobrevivieron a la misma tormenta sin darse cuenta. ¿Qué pasó con mi mamá? Según lo que escuché por terceros. Sigue con el novio. Se mudaron juntos. No está bien económicamente. Y sigue diciendo que yo soy la mala. Pero ya no me duele. Porque por primera vez entiendo que no puedo salvar a alguien que no quiere salvarse. No puedo tener una madre que nunca quiso serlo. No soy la responsable de su vida, de su caos ni de su destino. A veces crecer no es perdonar. A veces crecer es aceptar que el vínculo biológico no siempre es el vínculo emocional. ¿Volveré a hablar con ella? No sé. Tal vez en 10 años.
Tal vez nunca. Tal vez cuando ella deje de buscar a quien culpar y empiece a mirarse a sí misma. Pero hoy, un año después, puedo decir algo con total honestidad. Estoy en paz sin ella. Y esa paz es mía. Me la gané. Me la construí. Y nadie, absolutamente nadie, me la va a quitar otra vez. Si leíste esta actualización completa, gracias. Siento que por fin cerré un ciclo. Y si alguien vive algo parecido, no están solos, y no son malos hijos por querer paz. A veces, romper un vínculo es la única forma de romper un patrón. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.